Muy buenos días, amigos televidentes. Le damos la bienvenida a su espacio de entrevistas de Enfoque. Gracias a usted por acompañarnos en este martes 22 de abril, día en el que muchos de ustedes, luego de unas merecidas vacaciones, pues ya retoman labores y, por supuesto, estudios. Le enviamos un saludo muy fraterno a toda la feligresía católica que disfrutó con gran fervor la Semana Mayor y, por supuesto, la familia de Mix de Medio expresa las más sensibles condolencias ante el fallecimiento del Papa Francisco, quien falleció precisamente a los 88 años de edad. Dicho esto, quiero comentarle a usted, amigo televidente, que me encuentro muy bien acompañada del director ejecutivo del Centro para la Defensa del Consumidor, Danilo Pérez, con quien estaremos hablando acerca de aspectos importantes sobre el alto costo de la vida, la canasta básica y otros temas importantes de coyuntura. Así que a nuestro buen amigo de casa, como siempre, le damos la más cordial de las bienvenidas. Muy buenos días, licenciada Ceci, cordiales saludos a usted. Sumarme de parte a la familia católica salvadoreña por el sensible fallecimiento del Papa Francisco, y ojalá que toda la Iglesia católica pueda discernir adecuadamente para la elección de un Papa que, en medio de tantas vicisitudes que están sucediendo en el mundo, pues también sea solidario y muy humano con estos acontecimientos mundiales, porque creo que la sociedad ahorita está en un momento de muchos antivalores y que sí hay que promover valores, y tiene que ver con el tema más social y económico para la mayoría de la población mundial. Así es, mejor dicho, imposible, Danilo. Entramos de lleno con el tema de esta entrevista. Vamos a dar lectura sobre el caso del alto costo de la vida y, por supuesto, la relación que tiene con la gran variabilidad de incremento de precios de productos de la canasta básica. Además, conocer con toda su experiencia cómo va la situación en estos primeros meses de 2025. Bueno, fíjese que desde junio, más o menos, si nos acordaremos, junio, julio, agosto del año 2024, que tuvimos aquel fenómeno climatológico en toda la región centroamericana, pues que se nos incrementaron los precios, que sí, el whisky llegó a costar casi $1, un whisky. En esos meses diríamos que teníamos los precios más altos de la canasta básica alimentaria, pero ya ahí por septiembre, octubre, noviembre empezó a bajar el costo de la canasta básica alimentaria. Sin embargo, ya en diciembre, enero, febrero, ya llevamos 3 meses consecutivos con incrementos de precios. Nada que ver con los precios que observamos en los 3 meses anteriores del 2024, de la cintura del 2024, pero vuelven a subir, vuelven a incrementarse. Y aunque en esos meses del 2024 los precios se dispararon y ahora están relativamente un poco más bajos de lo que teníamos en la cintura del 2024, sin embargo, los precios siguen disparados. Eso de que la canasta básica alimentaria ha bajado de precio y que estamos viendo precios más accesibles, eso es muy relativo, diría yo, porque desde enero del 2021, que siempre nosotros lo tomamos en cuenta en el análisis, hemos ido observando que esa fue como de los precios más estables que tuvimos en la canasta básica alimentaria. Pero desde ahí en adelante, a febrero del 2025, de acuerdo a los datos que tenemos del Banco Central de Reserva, sí, pues podemos observar de que los precios siguen disparados, siguen galopantes, y pues esto es un duro impacto a la mayoría de la población o de los consumidores en términos generales, licenciada.
Muy bien, sabemos, Danilo, que uno de los alimentos que no debe faltar en la mesa de las familias salvadoreñas es el huevo. ¿Cómo está la variabilidad de precios dentro de estos productos principales? Mire, gracias por la pregunta, porque es importante Conocer. Sí, es importante conocer. Ya estaba hablando hace unos minutos, mencioné enero del 2021. Sí. Me voy a ir a febrero de 2021 y me voy a ir a los porcentajes calóricos que necesita la familia salvadoreña. Hablando del huevo, se necesitan aproximadamente 28 gramos por persona al día. Eso es en el consumo diario. Esos 28 gramos costaban en febrero del 2021 0.08 centavos de dólar. Y en febrero del 2025 ese mismo producto está costando 0.10 centavos de dólar. Eso representa un incremento de aproximadamente un 20%, para que tengamos idea. Si nos vamos al análisis del cartón de huevo de ese tiempo... Que llegó a costar $6.75. Es correcto, el análisis del cartón de huevo, tal vez nos acordaremos que costaba en promedio $2.50, los 30 huevos. Tamaño mediano, a cómo está ahorita el promedio, anda arriba de los $5, o sea, está arriba del 100% del precio de lo que lo encontrábamos en enero, febrero del 2021 con respecto a febrero del 2025. Entonces, la mayoría de los productos, todos, absolutamente todos, el pan francés, las tortillas, el arroz, el grupo de las carnes, la grasa, el huevo, la leche fluida, todo lo que son las frutas, los frijoles, las verduras, el azúcar, todo, absolutamente todo representa incremento en los precios de la canasta, básica. Esa es la realidad que tenemos actualmente y estamos hablando que el costo mensual por familia en febrero del 2021 era en la canasta básica urbana, estaba costando $247.60. Y a febrero del 2025, esa canasta básica, estaba costando 241. Y a febrero del 2025, $247.60. Estamos hablando arriba de $47 de lo que costaba la CBA de los 22 productos que se consumen en el sector comercio o el sector urbano, y en el caso de la agropecuaria o de la rural estaba costando $143.67 y ahorita está costando lo que la conocemos con el precio de $181. Ahí hay unas gráficas, gracias a producción, eso me parece a mí importante dentro de este análisis que estamos haciendo. Porque no solo es el tema, licenciada, del precio de la canasta básica alimentaria, sino que esto guarda relación con el poder adquisitivo que tiene la familia para poder alimentarse y nutrirse adecuadamente. Todas esas gráficas, vámonos a la gráfica número 1, que es la primera que está ahí arriba, en cuadritos, y están en color azul. En color azul podemos ver la canasta básica alimentaria urbana o el análisis del sector urbano. El precio de la canasta básica urbana antes del incremento del salario mínimo que se hizo en agosto del 2021 andaba costando $200.41. Y el salario del sector comercio, ya con descuento de ley, quedaba en $272.99, y los servicios públicos que se pagaban, de acuerdo a la encuesta de hogares y propósitos múltiples, para el sector urbano,
era de $82.79. Ya esa familia, con ese salario de 272, tenía un faltante o un déficit de $10.21. Y para el caso de la agropecuaria o de la zona rural, el salario, ya con descuento de ley, en las columnas amarillas aparece con 179.50, la canasta básica costaba 143 y en servicios públicos estaban pagando $50.83 con un déficit de $15. Okay. Cuando analizamos el año 2025, que es la otra gráfica que está abajo, ya después del ajuste que se hizo al salario mínimo, que fue en agosto del 2021, esa persona en el sector comercio, ya con su salario neto, pasó de los 272 que analizamos en el 2021, pasó a ganar los $328, ya con descuento de ley en el 2025 okay. o después del 2021. Pero estamos analizando febrero del 2025. 378.59. ¿Cuánto cuesta la canasta básica? $247.67. ¿Cuánto está pagando de servicios públicos? Ya no son los $82 del 2021, sino que son los $91.48 y un déficit de $10.40 y pico centavos. Y en el caso del agropecuario o del sector rural, $218, antes ganaba 179, después de su ajuste 218, la canasta básica pasa a $181, los servicios públicos se le incrementaron a $62.63 y con un déficit de $25. Lo interesante de este análisis, okay, de esas dos gráficas es que si usted analiza el sector comercio o urbano o la zona urbana, podrá notar que lo que ganaba en el año 2021 respecto al 2025, prácticamente hay siempre una diferencia de $10. Y en el caso de la rural, lo amarillo, pasa de 15 a $25. Okay. ¿Por qué es importante este análisis? Bueno, porque este análisis lo que nos viene a demostrar es que hay una urgente necesidad de ajustar precisamente el salario mínimo, porque ya dentro de los años que han pasado, la gente ha retornado a la situación de allá del año 2021 y donde vemos fuertemente el impacto en materia de todavía de que hay más faltantes es en la zona rural. Okay. Dicho en otros términos, ahí también hemos analizado el tema de pobreza y hemos visto cómo tanto la pobreza, la extrema pobreza o la que vendría a la sumatoria tanto de la pobreza relativa y para hacer la suma de la pobreza total, se concentra en estos momentos, si bien es cierto, en zonas urbanas, en los cinturones de pobreza, pero fundamentalmente está golpeando a la zona del interior del país, a la zona rural del país. Y ahí es donde tenemos la mayor cantidad ahorita de pobres en este país, hablando que hemos crecido ya prácticamente a 2 millones de personas que están en una situación de pobreza importante en el país. Entonces aquí hay que tomar medidas, licenciada, fuerte, contundente en materia de políticas públicas, porque nosotros, como lo hemos venido diciendo desde el año 2023, me acuerdo cuando empezamos a cerrar los análisis, desde el 2023 habíamos venido afirmando que la pobreza se iba a incrementar en El Salvador. Y hoy no tenemos ninguna duda de que la pobreza se va a continuar incrementando si seguimos con las medidas o las políticas que se siguen implementando, pero que todavía no están generando el impacto que debieran de estar generando en la población salvadoreña y en los consumidores en términos generales. Muy bien, sin duda un análisis bastante importante. Vamos a pausa comercial
vamos a retomar cómo está afrontando la situación de este alto costo de la vida a la población y por supuesto hablar de la dependencia alimentaria, aquellas principales causas que están dando problemas si hay apoyo al sector agrícola. ¿Le parece, Danilo? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ok, amigo televidente, nos vamos a pausa comercial, no sin antes recordarle a usted que si necesita recibir medicamentos hasta la puerta de su casa, nada más debe llamar o escribir al número de teléfono 2609-9000 y Farmacias La Buena le lleva las medicinas hasta su hogar. No nos cambie, ya retornamos con más de Enfoque. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Ya estamos de regreso, muchísimas gracias a usted por continuar con nosotros y por supuesto buen provecho si a esta hora de la mañana pues ya disfruta su bendecido desayuno. Precisamente me encuentro muy bien acompañada del director ejecutivo del Centro para la Defensa del Consumidor, Danilo Pérez, con quien estamos hablando acerca del alto costo de la vida y por supuesto cómo están los precios de la canasta básica. En el bloque anterior estábamos conversando acerca de los diferentes precios, la variación que ha tenido y quisiera conocer también de palabras del experto cómo ha manejado esta situación la población salvadoreña. Danilo, sabemos que en redes sociales y como la vida cotidiana de la población salvadoreña, si antes por 25 centavos de dólar, como ya mencionaba usted, que ha incrementado el pan francés, los huevos y todos los productos que son meramente necesarios en la mesa de las familias salvadoreñas, si antes a usted le daban 6 panes por una cora, ahora le están dando 4 panes. ¿Cómo está afrontando esta situación? Porque acá sabemos de que también los comerciantes pues deben tomar sus medidas. Mire, como este gran costo de los precios de los alimentos, porque es un gran costo, ¿verdad? Esto de estar mencionando los precios que he indicado, desde febrero del 2021 a febrero 2025, la canasta básica urbana se ha incrementado $47.19 con el mismo salario. Sí. Con el mismo salario. Esto es una inflación interacumulada del 24%. Y en el caso de la canasta básica rural, se ha incrementado en $37 y es una inflación interacumulada del 26%. Hemos escuchado decir que la inflación ha bajado. La inflación se mide a través de 235 bienes y servicios que están contenidos en el IPC, en el índice de precios al consumidor. De esos 235 bienes y servicios, cuando uno los analiza en la serie de años, uno dice sí han bajado. En el conjunto han bajado. Pero cuando uno se mete al análisis, donde están contenidos, de hecho, los productos de la canasta básica alimentaria, entonces uno se da cuenta que esos productos no han bajado. Son los porcentajes que yo estoy dando acá y que estoy mostrando. Creo que es quedarse en un análisis superficial el decir es que la inflación ha bajado de este año con respecto al año anterior. Eso es lo que se llama hacer el comparativo de la inflación anual. Muy bien, eso se puede hacer y se hace en economía, pero el problema y la realidad es que la población sigue ganando lo mismo después de agosto del año 2021 y antes todavía de que se diera el incremento en el año 2021 de ese agosto. Entonces, básicamente todo el poder adquisitivo
se ha ido perdiendo y fuertemente. Entonces, usted me pregunta y me dice, ¿cómo está la población? Los tiempos de Los comida. tiempos, cómo se va adaptando, cómo está esto, se va adaptando. ¿Qué está haciendo la población? Adaptarse a una realidad del mercado donde la oferta de los productos alimenticios es tan caro, es tan alto, y la demanda de la población pues no le puede hacer frente. Entonces, ¿cómo se adapta la oferta y la demanda en este análisis del consumo? Sencillo, la gente deja de comprar determinados tipos de alimentos y por el otro lado, además deja de consumir adecuadamente la cantidad de los nutrientes o de las energías o de las calorías que necesita la población salvadoreña. Sí. Entonces, el impacto es fuerte. Lo hemos venido observando en el comportamiento de mercado, donde vemos que la población pues ha dejado de consumir todo lo que son el grupo de las carnes, los huevos, el lácteo, la leche, porque es el único producto que está contenido en la canasta básica, no el quesillo, no el queso, es la leche fluida. Entonces la población se contrae y esto sí genera una situación preocupante porque es lo que lleva a lo que se conoce como en el término de inseguridad alimentaria y nutricional. De hecho, en el informe que saca la FAO, el PMA, el FIDA, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, etcétera, y UNICEF, en el último informe sobre el tema de la seguridad alimentaria mundial, cuando uno analiza ese informe y se va a los datos concretos de El Salvador, la información que se muestra es que la población salvadoreña, 3 millones de salvadoreños y salvadoreñas, están en una situación de inseguridad alimentaria moderada o leve. Okay. ¿Qué significa moderada o leve? Significa que la gente o se ha saltado tiempos de comida o no está consumiendo los productos necesarios, porque para medir la inseguridad alimentaria, ahí guarda relación todo este tema de la canasta básica alimentaria de la cual yo estoy mencionando. Entonces, 3 millones, estamos hablando del 50% de la población salvadoreña que se ha contraído. Si antes comía carne, pues ha dicho no, ya no voy a comer carne. Inclusive se dice también que nada más termina en un tiempo de comida, Danilo. ¿Será tan cierto esto? Sí, yo creo que sí, porque una cosa es la moderada, la inseguridad alimentaria moderada o leve, pero tenemos el otro nivel de inseguridad alimentaria que es más severa, que es la severa, y ahí estamos hablando de aproximadamente unos 300.000 personas en esa condición. Y la severa nos lleva a hablar de que sí necesitan, es población que sí está necesitando ayuda alimentaria. Sí. Nosotros en las vinculaciones o en las relaciones que tenemos a nivel local, a nivel territorial, pues sí nos damos cuenta de la realidad dramática, sobre todo en los municipios de mayor pobreza. Entonces, aquí hay que pegar virajes importantes en materia de políticas públicas, llámese política pública, llámese estrategia, llámese táctica, como se quiera llamar, pero aquí hay que pegar un cambio, un electroshock, ¿verdad?, fuerte, porque hemos venido observando ese deterioro continuo en las condiciones de vida de la población salvadoreña. Muy bien, Danilo. Relacionado siempre al tema, como ya mencionamos antes de la pausa comercial, es importante conocer también uno de los principales factores que alteran el alto costo de los precios de la canasta básica, y es la dependencia alimentaria. Es decir, estamos importando más de lo que podemos exportar. Tenemos otro de los puntos también, que hay un déficit en la producción nacional. Hablamos de maíz, sorgo y frijol.
Sí, mire, El Salvador, desgraciadamente, hablando de esta situación de los aranceles, de lo que está sucediendo con los aranceles, yo me acuerdo que en la década del finales de los 80, los países de América Latina y el Caribe, y bueno, yo diría que todo el mundo, pero haciendo el análisis en retrospectiva de América Latina y el Caribe, entraron en la lógica, o entramos, o nos metieron a la lógica de la globalización del mercado. Sí. En ese marco de la globalización del mercado, todo lo que era la producción agrícola nacional, parte de la industria, se fue hacia lo que se llama la terciarización de la economía, más pensando en los servicios, en que los servicios, en una economía de servicio, donde en esa economía de servicio nosotros íbamos a destacar, inclusive se hablaba mucho de la teoría del rebalse, donde iba a venir la inversión extranjera directa, que iba a rebalsar hasta por los poros el tema de la riqueza, y todas y todos nos íbamos a ver beneficiarios. Pues no fue cierto. Estamos hablando de décadas que pasaron, y lo que hemos podido observar es más bien una concentración de la riqueza. Y eso ha sido global, conste, eso ha sido una cuestión en el ámbito mundial. Los chinos han destapado ese tema de la concentración, porque ahora lo que estamos observando en las redes sociales es que de marcas lujosas, productos de marcas lujosas que se fabrican supuestamente en países de Europa o en Estados Unidos, pues no es cierto, sino que en su mayoría todos los insumos, todos los medios para producir determinados productos provienen de la China. Y buscaron la China porque ahí se pagaba poquito, y quienes se quedaban con los mayores márgenes de ganancias son unos cuantos, son los multimillonarios en el ámbito mundial que conocemos. Y eso es un modelo que se ha venido replicando en gran parte del mundo. Yo creo que lo que está sucediendo en el ámbito mundial nos debe llamar a la reflexión en el ámbito nacional. ¿Por qué estoy mencionando este caso de China? Y he puesto como anécdota esto, por la pregunta que usted me estaba realizando. Porque lo que está sucediendo, en definitiva, es que abandonamos nuestra tradición de producción agrícola y pasamos a ser totalmente interdependientes, y se pasaron a fortalecer determinados modelos de capital económico en el país, en El Salvador. Ese tema lo estaremos abordando más a profundidad luego de la pausa comercial, porque es importante también recalcar que la producción agrícola pues necesita más apoyo. Estamos viendo encarecimiento de insumos, falta de mano de obra también, y precisamente es el tema que estaremos abordando de retornar a la pausa comercial. Amigos televidentes, no nos cambien. Le recuerdo a usted que si necesita recibir medicamentos hasta la puerta de su casa, nada más debe llamar o escribir al número de teléfono 2609-9000, y Farmacias La Buena le lleva las medicinas hasta la puerta de su hogar. Ya estamos de regreso
regreso. Muchísimas gracias a usted por continuar con nosotros. Esta mañana me encuentro muy bien acompañada del director ejecutivo del Centro para la Defensa del Consumidor, Danilo Pérez, con quien estamos abordando precisamente el tema del alto costo de la vida, el alto precio de la canasta básica y por supuesto el impacto del salario mínimo. En el bloque anterior nos quedamos conversando acerca de la necesidad de un apoyo que existe en la agricultura. ¿Cómo se está manejando este tema acá en el país, Danilo? Sabemos de que hay muchas personas de que sí tienen la necesidad, tienen toda esa capacidad de poder sembrar, de poder producir nuestra propia cosecha, pero no hay apoyo. Existe también un déficit en materia de producción agropecuaria si tenemos en cuenta además el precio alto de los insumos agrícolas, es decir, se les hace bastante difícil trabajar en la producción. Sí, estábamos en esa parte. Y ya estaba mencionando el tema de lo que está sucediendo en la China. Que muchos no lo relacionan. De la situación, en términos generales, de la situación de lo que está sucediendo en la globalización económica, que nos viene a mostrar lecciones, porque en los 80 nosotros empezamos a criticar este modelo. Sí. Y que sabíamos que iba a afectar el agro. Y se afectó el agro y nos volvimos ahora sí interdependientes. ¿A qué nivel de dependencia alimentaria estamos? Ya lo he dicho, 93 y pico %. Altísimo. De lo que son las verduras, de lo que son las hortalizas, que son necesarias para nutrirnos adecuadamente, para una alimentación saludable, sí, necesaria en medio de una enfermedad como es la situación de sobrepeso y obesidad que tenemos actualmente en el país. Tenemos una dependencia fuertísima en materia de los granos básicos. El arroz está arriba del 60%. En el caso del frijol, estamos arriba del 30% y más o menos similar en el caso del maíz. ¿Cuál es la lección? Tenemos que volver a nuestra vocación agrícola, agropecuaria de carácter nacional. ¿Eso va a engordar el bolsillo de los multimillonarios en este país? No. No va a engordar el bolsillo de los multimillonarios de este país, a menos que algunos de esos multimillonarios de este país estén con una lógica de la importación de los alimentos, como se ha hecho en el pasado, y que hay que ponerle muchísima atención en el tema del suministro. ¿Para qué serviría eso? Para enfrentar la situación alimentaria y nutricional de la familia salvadoreña. Esas son las políticas que se necesitan. ¿Eso ayudaría a disminuir pobreza? Sí, ayudaría a disminuir pobreza, porque en los análisis que nosotros llevamos, estamos observando un gran impacto en la pobreza rural, en la zona agropecuaria. ¿Por qué? Porque no hay producción. No hay producción. Y al no haber producción, la pregunta que uno hace, bueno, ¿y de qué se está alimentando esta población? ¿Qué está haciendo la población rural? Entonces, por eso digo, aquí hay que pegar un golpe, un viraje de timón fuerte, fuertísimo, en materia de las políticas públicas. Yo sé que el gobierno hace sus esfuerzos, ha estado haciendo el esfuerzo en el tema de los agromercados, tiene ahorita la apuesta del turismo, pero yo sí creo que hay que apostarle al tema de la producción agrícola o agropecuaria de carácter nacional. Estamos hablando de casi 500,000 de pequeños productores y productoras que están en lo que se conoce como la economía familiar. Entonces, 500,000 es importantísimo. La mayoría de nuestros migrantes que se han ido fuera del país son sobre todo personas con vocación agrícola y que allá están trabajando en los Estados Unidos. Que hay que ver qué va a suceder a partir de las medidas que está tomando el presidente Donald Trump
sobre el impacto de estas personas que estarían posiblemente retornando a El Salvador. Yo lo que creo, licenciada, es que en este contexto que tenemos ahorita en el país, pues yo no sé si hay que crear una mesa, un gabinete, pero sí se necesita crear una situación de una medida de gente que analice la posible crisis, que ya estamos en crisis, pero todavía un mayor impacto o profundización de la crisis a partir de las medidas que se están tomando en Estados Unidos. Porque las medidas que se están tomando en Estados Unidos pues, pueden tener muchísimas consecuencias. Uno, el tema de las deportaciones. Sí. Ya hemos analizado nosotros que aproximadamente 1.4 millones de salvadoreños y salvadoreñas están en Estados Unidos bajo una condición de irregularidad en el estatus migratorio. Sí. Que según en palabras del representante del gobierno de Estados Unidos, hablar de irregularidad es estar hablando de una situación de ilegalidad, inclusive de usar palabras como el afirmar que son delincuentes, etcétera, y otro tipo de adjetivos que se han estado utilizando. El tema es que más allá de los adjetivos, son 1.4 millones de salvadoreños. Nosotros hemos analizado y hemos dicho, bueno, ¿y qué pasaría si de ese 1.4 millones nos regresan 500.000 de compatriotas a El Salvador? El promedio anual per cápita de las remesas es de 3.000 y pico de dólares, según los estudios de la OIM. 3.000 y pico de dólares. Eso significa que per cápita nacional estamos hablando de un poco más de casi 300 dólares. 200 y algo de dólares que ingresa un compatriota nuestro a El Salvador, a la familia, para poderle ayudar, que la mayoría de las remesas, como ya lo sabemos, se van para consumo. ¿Para qué tipo de consumo? Alimenticio, es alimentario. Entonces, si hay un impacto de 500.000 de personas, estaríamos viendo casi un impacto de 8.5 mil millones de dólares que han estado ingresando más o menos en los últimos meses. Tendríamos un impacto de una repercusión casi llegando al 20%. Okay. Yo no digo de que eso suceda, pero eso es lo que hay que evitar que suceda. Y en ese análisis hay que tomar en cuenta todas esas variables, tanto de lo que tenemos actualmente a lo interno de la condición de pobreza, de cómo está la situación agropecuaria, lo que está pasando externamente, lo que está sucediendo ahorita con el tema de los aranceles, nos incrementa el salario mínimo, entonces algo hay que hacer. Y entonces quienes están en este momento gobernando en materia de política social y económica tienen que sentarse, a mi modo de ver, de emergencia, porque estamos en una situación bastante delicada, bastante compleja, donde los datos que nosotros hemos estado mostrando, y son datos inclusive oficiales, pues lo que nos están diciendo, miren, si no se corrige, si no se toman medidas, esto se va a seguir profundizando. Los agromercados contribuyeron a bajar el precio de productos, sí, pero no beneficia a la mayoría de la población. Y nosotros lo hemos dicho, es a un radio de acción determinado, porque es muy difícil hacer eso. No tenemos la producción adecuada, necesaria, para ofertar y trasladarla a toda la población salvadoreña. Entonces se necesita hacer inversiones adecuadas. ¿Eso tomaría años? No, no tomaría años. No tomaría años. No toma meses en materia de inversión de carácter agropecuario, porque sembramos, ahí está la tierrita,
Dios nos regalará el agua. Ojalá que no tengamos efectos adversos en materia de la... Precisamente esa es una de las consultas, Danilo, que me gustaría pues preguntarle acerca de las proyecciones para este 2025, si nos tomamos en cuenta las perspectivas climáticas que aparentemente se viene una sequía, aunque esto podría cambiar. Bueno, ya entramos a la transición del verano a invierno. Sí. Ya está proyectado al menos 24 días en algunas zonas del país de lluvia. Todavía no se ha hablado de la siembra. Hay que tener cuidado con este tema de la fecha de la siembra. Normalmente a veces se ha estado aconsejando que sea mayo. La práctica ha venido demostrando que ahora es junio. Porque viene como una especie de una pequeña canícula ahí después de abril, mayo, donde deja de llover, y quienes sembraron en mayo pues genera impacto. Hay que ponerle mucha atención y esperemos la opinión científica, técnica adecuada sobre esto. Las proyecciones en materia del cambio climático, pues se habla de que va a haber un invierno copioso, pero también se habla de una condición de sequía. Sí. ¿Eso va a tener impacto? ¿Tendría impacto? Sí, lo tiene. Y cada vez nos va teniendo más impacto. Lo que hemos observado, y que es alarmante, es que es fuerte en materia de cambio climático el tema de las temperaturas. El Ministerio de Medio Ambiente esté diciendo que allá en Oriente estamos arriba de 40 y pico de grados, acá en San Salvador 37 grados, 35 grados, caluroso, pues sí, hay una afectación fuerte el tema del cambio climático, porque eso provoca, en materia, hablando ya propiamente de la parte productiva, provoca todo lo que se llama afectación a los cultivos. Se necesitan bastantes técnicas en eso. Ahí es donde hay que invertir, hay que capacitar. La Escuela de Formación Agrícola Nacional es importante. Se está haciendo, pues hay mucha queja de que no. Hay productores que nos hablan y nos dicen de que sí les están apoyando, pero también hay productores que nos están diciendo que no hay apoyo. Hay que reconocer, porque sí, tenemos estos dos planteamientos. Pero mire, lo que sí necesitamos es inversión. Ahí no hay pierde. Precisamente, Danilo, sobre las propuestas y soluciones que ustedes como Centro para la Defensa del Consumidor están planteando es lo que vamos a hablar luego de la pausa comercial. ¿Cómo no? Amigos televidentes, no nos cambien, nosotros ya retornamos con más de Enfoque. Gracias por acompañarnos. Hemos llegado al final de su espacio de entrevistas de Enfoque, donde esta mañana hemos hablado un tema bastante interesante acerca del alto costo de la vida, el incremento de precios de los productos de la canasta básica y, por supuesto, el salario mínimo. Me encuentro acompañada de Danilo Pérez, quien es director ejecutivo del Centro para la Defensa del Consumidor, quien precisamente nos va a compartir los diferentes planteamientos y soluciones que ellos pues están estableciendo en la mesa para que esta problemática de encarecimiento de precios pueda un tanto solucionarse. Danilo, por favor. Mira, yo creo que son varias medidas en materia de política social, económica. Sí. Una tiene que ver con el tema de los servicios públicos. Nosotros hemos notado que a pesar del esfuerzo que se ha mencionado en la reducción del costo de la energía eléctrica, sin embargo hemos analizado los pliegos tarifarios del 2021
con respecto a los últimos que todavía están vigentes, del 2024, vigente a la fecha, y notamos un incremento del precio de la energía eléctrica, inclusive de varios elementos que componen la tarifa de energía eléctrica. Esto es un tema muy importante para la población salvadoreña, el costo de la energía eléctrica. El otro tema que tiene que ver es el tema de transporte público, el impacto que está generando en el transporte público, el desgaste de la calidad de vida de la población, sí, y además el costo, el acceso. No es lo mismo ser un usuario del transporte público en el área metropolitana a que ser usuario del área rural, que es donde está la mayor pobreza. Las desigualdades son fuertes, son grandísimas. El otro tema que a mí me parece fundamental en medio de esto es que es algo que no se ha discutido y es el salario mínimo. Y hay que ponerle atención a esto porque por ley se debió de haber revisado el salario mínimo en agosto del 2024. Ya vamos a casi un año y no se ha revisado el salario mínimo. Ojo con esto porque estamos hablando del marco legal y esto puede mandar un mensaje de inseguridad jurídica. Quizás algunos sectores estén contentos con que esto no se discute, pero esa es la ley y ahí está el marco legal y al marco legal hay que prestarle muchísima atención. Y eso es más por el lado del consumo y por el lado de la oferta, creo que sí hay que ponerle y prestarle muchísima atención al tema de la producción de lo que ya he hablado. Y en términos generales me parece que hay que revisar la estructura tributaria de carácter nacional, porque nosotros afirmamos con contundencia que quienes estamos tributando más en este país es usted, soy yo, es la mayoría de la población trabajadora que gana poco. Entonces eso no es correcto, no es adecuado. Por eso es importante lo que está sucediendo ahorita en el marco de la globalización, de ese mercado globalizado que teníamos, ese esquema que ahora va a cambiar, seguramente está cambiando. Pero ahí nos estamos dando cuenta que siempre que se fueron beneficiando una argolla, un círculo, y eso es algo que se ha replicado también en El Salvador. Y eso es algo que hay que ponerle y prestarle muchísima atención en El Salvador, porque no es adecuado que la mayoría de la población siga pagando los costos que quienes más deberían de pagar son los que tienen más recursos en este país. Muy bien, muchísimas gracias Danilo por este importante análisis donde le ha dado a conocer en este espacio de entrevista a la población salvadoreña cómo está la situación acerca del precio de la canasta básica y por supuesto las diferentes recomendaciones e indicaciones que ustedes como Centro para la Defensa del Consumidor pues han establecido. Esperamos compartir nuevamente con usted. Como siempre es un gusto poderlo recibir en casa. Muchísimas gracias, licenciada, a usted. Gracias por habernos invitado a este programa importante y un abrazo a todas y todos los consumidores del país y quienes nos ven también en las redes en el ámbito internacional. Y también a usted, amigo televidente, muchísimas gracias por su fiel sintonía. Nos vemos, por supuesto, en una próxima emisión de su espacio de entrevistas de Enfoque.